Cuba podría estar al borde del colapso total. La isla sufre por el bloqueo petrolero de Estados Unidos y el cambio de régimen comunista parece inminente. Bienvenidos a América al Descubierto, soy Chris Chappell. Dejen una bandera de Estados Unidos o Cuba en los comentarios para mostrar interacción en YouTube. YouTube suele desuscribir a la gente sin avisar, así que asegúrate de seguir suscrito. Ahora hablemos de Cuba. Cuba, una nación reconocida por su vibrante cultura, playas de arena blanca prístina, finos puros hechos a mano y el comunismo. Cuba ha sido una espina para Estados Unidos por más de 65 años. Ya sea apoyando insurgencias comunistas en América Latina y África, enviando deliberadamente criminales a Estados Unidos como refugiados o casi provocando una guerra termonuclear global. Pero eso podría cambiar pronto. Según el presidente Trump, el fin del régimen comunista en Cuba es inminente. Cuba fallará pronto. Cuba es realmente una nación que está muy cerca de fracasar. De acuerdo, es cierto que los presidentes estadounidenses han estado diciendo este tipo de cosas durante más de medio siglo, pero la operación en Venezuela del mes pasado cambió todo. Cuba, bajo el comunismo, nunca destacó en economía. Claro, tenían el turismo, la caña de azúcar, los puros y cosas así, pero siempre dependía de patrocinadores extranjeros, y eso solía significar la Unión Soviética. Y hasta hace poco, había países como Venezuela y México que mantenían las luces encendidas mediante envíos constantes de petróleo barato. Pero eso ya terminó. La captura de Maduro cerró la llave del mayor proveedor de Cuba, y ahora incluso México ha detenido los envíos por miedo a enfurecer a Estados Unidos. El petróleo en reserva se está agotando rápido, según Kepler, firma que rastrea energía y transporte marítimo mundial. Cuba tiene entre 15 y 20 días de petróleo restantes, y como escribieron eso el 29 de enero, eso significa que Cuba podría quedarse sin petróleo tan pronto como mañana. Sé que eso puede sonar un poco prematuro, pero en verdad la situación es así de grave. Mira esto, Cuba recibió su último envío de petróleo desde México en enero. Eso cubre una tasa de alrededor de 3,000 barriles por día, pero lo que Cuba normalmente recibía el año pasado era de 37,000 barriles por día. Como ves en la gráfica, eso es casi nada. Cuba ya enfrentaba apagones rotativos, pero ahora la isla casi no tiene electricidad durante el día. La situación en Cuba es tan grave que se quedaron sin combustible para aviones, por lo que ya no hay vuelos y se pierden los ingresos del turismo. Apuesto a que todos mis jugadores de Trópico pueden reconocer una espiral de muerte cuando la ven, y no solo me refiero a una espiral de muerte en sentido figurado, me refiero literalmente. La ONU advierte que la escasez de petróleo en Cuba podría resultar en un colapso humanitario. Piénsalo, gran parte de nuestra infraestructura depende del combustible y la electricidad. Estoy hablando de maquinaria agrícola, hospitales, todo. Sin petróleo, prácticamente todo en Cuba se está deteniendo ahora. Estados Unidos prometió enviar a Cuba ayuda humanitaria de $6 millones, pero eso es casi nada. Esto no es un embargo común. Cuando le preguntaron sobre un cambio de régimen en Cuba, el secretario de Estado cubano-estadounidense Marco Rubio respondió: ¿Hoy descartará públicamente un cambio de régimen de Estados Unidos en Cuba? ¿Cambio de régimen, sí o no? Creo que nos encantaría ver que ese régimen no cambie. ¿Está tratando de precipitar la caída del régimen actual? Sí, pero eso es legal por la ley Helms-Burton. El embargo de Estados Unidos a Cuba está en la ley y necesita un cambio de régimen para levantarse. Lo que Rubio está diciendo es que derrocar al gobierno comunista de Cuba ha sido la norma en Estados Unidos durante mucho tiempo. Pero ahora están decididos a hacerlo, y esta vez es algo personal. Según sus memorias, Rubio soñaba con liderar un ejército de exiliados cubanos para derrocar al régimen de Castro. Quizá logre sumar presidente de Cuba a sus títulos, aunque tal vez sea exagerar un poco. Trump quiere negociar con Cuba, pero los líderes cubanos rechazan acabar con el régimen. Incluso dicen que lucharán hasta el final. Quizá no sea la mejor expresión. Estados Unidos gastó casi $1 billón en su ejército, y todos tienen curiosidad por ver de qué es capaz.
Aún así, una guerra directa con Cuba sería un desastre. Es preferible reemplazar a algunos líderes por personas más cooperativas. Estados Unidos, similar a lo que hizo en Venezuela al sacar a Maduro, luego Delcy Rodríguez tomó el control. Por eso Trump actualmente está buscando personas dentro de La Habana que estén dispuestas a llegar a un acuerdo, pero eso podría ser difícil. Venezuela era un narcoestado desorganizado, donde a muchos no les importaba el socialismo. Cuba, en cambio, es una dictadura estalinista clásica y es más difícil convencerlos. Un líder opositor en Cuba afirma que no hay divisiones reales en el poder que permitan impulsar cambios. No veo a Delcy Rodríguez en la élite cubana. Agregó que provocar una explosión solo sirve para fortalecer la maquinaria represiva del Estado y que un cambio de régimen violento podría llevar a una crisis humanitaria aún peor. Propuso una salida humanitaria que contemple liberar presos políticos, negociar y abrir la economía cubana. Esto puede sonar bien, pero Estados Unidos debe tener cuidado. Los regímenes socialistas totalitarios no son buenos socios para negociar. Muchas veces solo son una cortina de humo para que el régimen gane tiempo y recursos para afianzar su propio poder, sin ninguna intención de reformarse. Corea del Norte, bajo Kim, amenazó al mundo y luego suavizó su postura para que le levantaran sanciones como las del petróleo. Pero nada cambió nunca dentro de Corea del Norte. Su acumulación militar y el abuso hacia su gente solo continuaron. Hacían más amenazas, regresaban a negociar, conseguían más concesiones y el ciclo seguía. Las dictaduras comunistas como Corea del Norte o Cuba sobreviven mientras sus élites y fuerzas de seguridad estén satisfechas. Ya sea Kim Jong-un o la hija de Che Guevara, nunca hubieras pensado que Cuba estaba en crisis de hambre. El desarrollo exacto de esto es incierto, pero espero que termine pronto. Así, el pueblo cubano sufrirá menos. ¿Qué opinas? ¿Estados Unidos debe suavizar o endurecer sanciones a Cuba? Comenta abajo. Leo tantos como puedo. Si quieres apoyar a America Uncovered, suscríbete en americauncovered.tv. Haz clic en este botón o en el enlace abajo. Soy Chris Chappell. Gracias por ver America Uncovered.